Hoy te estaré enseñando cómo hacer un bizcocho mojadito al estilo puertorriqueño, pero primero vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a necesitar. Para la mezcla necesitamos 2 tazas de harina self-raising, cernida, 1,5 taza de azúcar, 1 cucharada de cualquier saborizante o extracto, 2 barras de mantequilla con sal y 6 huevos. También necesitamos media taza de azúcar y 1 taza de agua para hacer el almíbar. Y para el frosting o buttercream necesitamos 1 cucharada de extracto de almendra, 2 libras de azúcar glass, 1 taza de manteca vegetal, 1/4 de taza de leche y 2 barras de mantequilla sin sal. Lo primero que debemos hacer es separar las yemas de los huevos de las claras, porque debemos batir las claras por separado. Lo que me gusta hacer es romper los huevos y con la ayuda de la cáscara separarlos. Solo hay que tener cuidado porque la cáscara del huevo es filosa y puedes romper las yemas como me pasó a mí aquí, pero lo importante es que no caiga nada de las yemas en las claras. Si te resulta más fácil, puedes romper cada huevo y ponerlo en tu mano y dejar que las claras corran entre tus dedos hasta que solo te quede la yema en la mano. Y no te preocupes si te queda parte de las claras adherida a las yemas. Solo asegúrate de que no haya yemas en las claras. En muchos lugares venden algunas herramientas de cocina que separan fácilmente los huevos, pero créeme, realmente no son necesarias. Ahora batimos las 2 barras de mantequilla con sal con el azúcar. Abajo en la descripción voy a dejar el link de la receta que también tiene las medidas en gramos. Asegúrate de que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Si la mantequilla aún está fría o se te olvidó sacarla de la nevera, simplemente métela en el microondas durante 10 segundos hasta que se ablande, pero no que esté derretida. Ahora agrega la mantequilla y 1 taza de azúcar a un tazón grande. Bate a velocidad alta por 1 minuto y luego agrega la otra media taza de azúcar que te queda. Para esta receta estoy usando mantequilla salada, pero también puedes usar mantequilla sin sal o incluso margarina. Ahora sigue batiendo el azúcar y la mantequilla durante unos 10 minutos. Así es como debe verse. Sabrás que está lista la mantequilla cuando tenga un color pálido y el azúcar se haya integrado y ya no puedas verla. Ahora tenemos que añadir las yemas de huevo. Me gusta agregar los huevos uno a la vez para que se mezclen bien, pero a decir verdad creo que esto es solo un mito porque hay mucha gente que añade todas las yemas al mismo tiempo y juran que obtienen el mismo resultado. Yo lo he puesto a prueba y realmente no puedo notar ninguna diferencia, así que siéntete libre de hacerlo como quieras. Solo debes asegurar que los huevos estén completamente incorporados y ya no se vean las yemas. Luego, antes de agregar cualquier otro ingrediente, me gusta raspar el bowl. No importa si estás usando una batidora de mano o la batidora de pie, raspa el bowl para asegurarte de que todo esté bien mezclado. Luego me gusta agregar el extracto. Yo uso 1 cucharada de extracto de almendras, que es un sabor muy común en los bizcochos puertorriqueños. Normalmente se utiliza una emulsión de sabor, pero es difícil de encontrar en los supermercados locales. Para conseguir una emulsión de almendra tendrás que buscarla en línea o en tiendas donde venden productos de repostería. Abajo en la descripción te voy a dejar los links para que puedas conseguir los productos si deseas. Luego mezclamos el extracto de almendras durante unos 15 segundos. Luego debemos ir añadiendo la harina poco a poco, porque si echamos todo dentro nos quedarán muchos grumos de harina. Agrega aproximadamente media taza a la vez. Asegúrate de que tu batidor esté a velocidad baja para que la harina no vuele por todas partes y termines con un desastre en la cocina. Cada vez que agregues harina debes mezclar lo suficiente para que combines la mayor parte de la harina. Tu mezcla todavía tendrá algunas manchas blancas y eso está bien. No queremos mezclar demasiado en este paso porque una de las cosas que pueden hacer que el bizcocho se desinfle después de hornearlo. A estas alturas tu mezcla se verá un poco grumosa y un poco seca, pero solo debes confiar en el proceso. Después de añadir toda la harina queremos raspar el bowl. Raspar el tazón también ayudará a mezclar las partes secas. Luego deja esto a un lado para más tarde. Ahora es un buen momento para precalentar el horno a 325 grados. Luego necesitamos un tazón grande y seco. Ahora tenemos que batir las claras a velocidad alta hasta conseguir picos con las claras. Rápidamente notarás cómo las claras del huevo comienzan a cambiar, pasando un líquido transparente a una mezcla burbujeante, y luego de unos 5 minutos es cuando empieza a notar el cambio de color y textura. Todo este proceso dura unos 10 minutos, así se verá. Si volteas el recipiente nada debería moverse ni caerse. Luego el siguiente paso es mezclar la masa y las claras, pero antes de mezclar te sugiero que consigas un bowl grande. No seas como yo y consiga un envase que sea lo suficientemente grande porque esto facilitará el trabajo de mezclar. Ahora agrega la mitad de la masa a las claras de huevo y las mezclamos en forma envolvente. La razón por la que queremos mezclar la mezcla de esta manera es para asegurarnos que las burbujas de aire no se rompan y así garantizamos un bizcocho bien esponjoso.
Entonces lo que me gusta hacer es tomar un pedazo de papel para hornear que sea lo suficientemente grande como para cubrir el fondo de mi molde. Luego doblo el papel por mitad 2 veces y luego conecto las esquinas para formar un triángulo. Después mido la punta del papel que quede en el medio del molde y la corto a la medida. Usar el papel para hornear no es realmente necesario, pero siempre me gusta hacerlo para asegurarme de que el bizcocho nunca se pega al fondo del molde. Luego resello el molde con aceite en spray, coloco el trozo de papel en el molde y rocío una vez más. Luego agrego toda la masa a mi molde. Esto es un molde 7x4, pero también puedes usar un molde 6x4 si quieres un bizcocho más alto. Después de agregar toda la masa, lo que me gusta hacer es golpear suavemente mi molde contra la mesa para nivelar la masa y luego solo tenemos que hornear por 1 hora a 325 grados. Luego necesitamos hacer nuestro almíbar. En una cacerola pequeña a fuego alto agrega una taza de agua y media taza de azúcar. Esto lo quieres cocinar durante unos 5 minutos. Revuelve un par de veces. Entonces lo que a mí me gusta hacer es transferir este almíbar a una taza medidora resistente al calor para que se enfríe. Una vez cocido el bizcocho lo dejamos enfriar y luego debemos desmoldarlo. Siempre me gusta pasar un cuchillo por el borde del molde para así asegurarme de que nada se quede pegado. Luego tomo un trozo grande de film plástico para cubrir el bizcocho. Luego alzamos el bizcocho por el film transparente para volver a meterlo al molde. Aquí viene la parte del mojadito. Tenemos que vertir poco a poco el almíbar por todo el bizcocho. Es absolutamente delicioso. Si nunca lo has probado, piensa como este bizcocho como un tres leches, pero no está bañado en un exceso de líquido. Está lo suficientemente mojado, queda perfecto. Algunos reposteros en lugar de usar almíbar lo que usan es leche. Siempre hay una pregunta sobre la temperatura del almíbar y el bizcocho a la hora de agregar el líquido, que si se necesita agregar el almíbar caliente cuando el bizcocho esté caliente o si se espera y se le aplica el almíbar frío a un bizcocho frío. Pero la respuesta es que ambas están correctas. Puedes hacerlo de cualquier manera. Simplemente es que a mí me gusta hacerlo cuando ambas cosas están frías. Después de echarle todo el almíbar, lo que me gusta hacer es envolver el bizcocho estando en el molde. Esto lo hago para que el bizcocho no absorba ningún olor mientras esté en la nevera. Pero antes de envolver el bizcocho, debes asegurarte que haya tenido tiempo de enfriarse. Mientras el bizcocho se enfría, podemos empezar a preparar el frosting que vamos a utilizar. Luego, en un bowl, agregamos las 2 barras de mantequilla sin sal y luego agregamos una taza de manteca vegetal y esto lo mezclamos a velocidad alta. Todo este proceso tomará unos 10 minutos. Este es el frosting típico que se usan en los bizcochos puertorriqueños. Esto es un buttercream, que es una receta bien estable para climas cálidos. Esto es gracias a la manteca vegetal que tiene la receta. Esta receta es tan sencilla que hasta los niños pueden hacerla, siempre con la ayuda de un adulto, por supuesto. Vamos a empezar a ver cómo la mantequilla cambia de color al cabo de unos 5 minutos y eso es exactamente lo que queremos. Luego agregamos una cuchara de saborizante. Aquí yo estoy usando el extracto de almendra. Luego volvemos a mezclar durante 1 minuto aproximadamente. Recuerda que también puedes utilizar una emulsión de sabor que guste. Bajamos la velocidad al mínimo y seguidamente comenzamos a añadir el azúcar glass. A mí me gusta ir añadiéndola poco a poco para que se incorpore mejor el azúcar. Recuerda que esta receta puede hacerse en una batidora de pie, pero también se puede hacer con una batidora de mano como la que yo estoy usando aquí. Simplemente con una batidora de pie facilita el trabajo. Después de haber agregado próximamente la mitad del azúcar, debes raspar el bowl para asegurarte de que todo que está en los lados y en el fondo se mezcle bien. Luego seguimos agregando el azúcar. Cuanta más azúcar agregues, más difícil resultará mezclar, pero no te preocupes, sigue mezclando y después de incorporar la mayor parte del azúcar, ajusta la velocidad a alta. Luego lo que me gusta hacer es ir agregando mi leche poco a poco. Además, si no quieres usar leche, si no quieres o no tienes leche, puedes sustituir el 1/4 de taza de leche por 1/4 de agua. Agregue la leche poco a poco para que no salpique por todas partes y de esta manera puedo controlar la textura del producto final. Por eso empiezo solo agregando una cucharada de leche, porque quiero ver la textura. Luego debemos seguir mezclando esto durante unos buenos 5 minutos. Esto ayudará a incorporar más aire, haciendo un frosting muy ligero y esponjoso. La mejor parte de esta receta es que la puedes preparar con días de anticipación si tienes tiempo. Luego cubre el frosting hasta que estés listo para usarlo. Una vez que estemos listos para frostear el bizcocho, debemos desmoldarlo. Aquí me verás tirando del plástico para levantarlo, pero más fácilmente darle la vuelta al molde para sacarlo porque sale rápido. Luego coloca el bizcocho en el cartón o plato que vaya a usar. Luego debemos llenar
nuestra manga pastelera con el buttercream que hicimos previamente. Aquí yo estoy usando una manga pastelera desechable y una punta para decorar bizcochos de marca Wilson y el tamaño es 6B. Estoy usando esta punta específica porque busco una decoración específica. Luego lo primero que debemos hacer es agregar aproximadamente de 1,5 a 2 tazas del buttercream encima del bizcocho y con la ayuda de la espátula queremos anivelarlo. Luego poco a poco empezamos a añadir el frosting a los lados del bizcocho. Lo que intentamos es darle al bizcocho lo que se llama una capa de miga. Se supone que esto atrapa todas las migajas para que ninguna sea visible en el acabado final. Pero en mi caso el motivo de hacer la capa es para evitar espacios donde se pueda ver el bizcocho entre la decoración que voy a estar haciendo. No tiene que ser perfecto. Si ves, mis habilidades como decoradora no son muy buenas. Incluso tuve algunos espacios vacíos, pero no me preocupé porque todo esto se solucionó usando un raspador de masa. Con esta herramienta anivelé todo el frosting, pero si no tienes uno de estos puedes usar una espátula o incluso puedes usar la parte de atrás de un cuchillo. Luego comenzamos a decorar con la manga. Lo que estoy haciendo aquí es intentar de decorar en línea recta hacia arriba y también trato de mantener la misma presión en la manga para que cada vez que apriete obtenga un mismo tamaño, lo más uniforme posible. Ahora, como mencioné antes, este bizcocho al estilo puertorriqueño, pero podemos decir que así es como se solían verse la mayoría de los bizcochos puertorriqueños antes, porque hoy en día, aunque todavía puedes encontrar bizcochos decorados así, bueno, mucho mejor que este, por supuesto, la mayoría de los bizcochos que se ven ahora tiene todo tipo de decoraciones bonitas y con muchas decoraciones, o bizcochos decorados con pasta laminada, y así de bonito quedan los bizcochos al estilo puertorriqueño. Un bizcocho mojadito que queda bien rico, ideal para que sea servido con una bolita de mantecado. Buen provecho, hasta la próxima.